Si le parece, comenzamos con esta información que tiene que ver obviamente con lo del Movimiento de Regeneración Nacional. Ya me están llegando aquí algunos mensajes. Voy a leerlos en unos minutitos más, con todo gusto, pero primero quiero platicarle esto que le he escrito en la columna Innombrable, en donde digo que las redes sociales han sido la vía idónea para medir el efecto generado por la llegada de Marcela González Castillo a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, que es, como todos coinciden, llega por talento, por sensible y por trabajadora. Todos dicen no llega por eso, llega por otras posibilidades, por otras capacidades, por otras vías, pero no por ser talentosa. Y esa lectura ciudadana, que es la visión del pueblo, suele ser la más acertada, porque es justamente ese pueblo el que está más avispado y ya no se chupa el dedo, ni se cree esos cuentos chinos que se difunden por parte de las instancias oficiales, queriendo sembrar la idea de que ganó o que fue electa por unidad. Su llegada, hay que decirlo, fue por el dedazo en pleno, y así debemos entender esa asignación. Ahora, ¿cuántos grupos han quedado resentidos por la manera en la que han sido ignorados después de poner su capital político a favor de Alfonso Sánchez García? La respuesta es muy sencilla. Más de la mitad de los que fueron engañados por los operadores políticos del sanchezanayismo previo al 2 de junio pasado ya están hartos, ya se dijeron engañados y olvidados. Y esos cientos o miles de personas que ya conocieron el verdadero rostro y la gratitud de Marcela González Castillo son sin duda parte de los que han estado ventilando la manera en la que la exdiputada mintió, robó y traicionó a quienes estuvieron buscándola. Porque esos líderes pues ya fueron traicionados porque se sumaron a una causa y no recibieron ningún tipo de agradecimiento. Vaya, ni siquiera el espaldarazo o el apapacho, nada en lo absoluto. Marcela no le responde ahora a nadie. ¿Qué es lo que les prometieron? Cargos políticos, espacios laborales, ingresos a las universidades, efectivo y otros beneficios son los que fueron prometidos para alcanzar la votación que les permitiera llegar a la presidencia municipal de Tlaxcala, dicho por ellos mismos, dicho por esta gente que se siente agraviada y traicionada. Pero una vez logrado el hueso, los teléfonos dejaron de recibir mensajes de la güerita y también dejaron de ser contestados. ¿Por qué? Pues porque se acabó el amor. Que nadie se confunda en Tlaxcala. La renovación del morenismo no fue democrática, ni fue abierta al pueblo, ni resultado de operación política. Sucedió tal como en el PRI, fue a través de consejeros. Pero este montaje estaba calculado incluso por el grupo opuesto. Recuerde usted que la propia Ana Lilia Rivera lo dijo aquí en una entrevista con este comunicador. Más o menos dijo, poco a poco se irá limpiando y democratizando el partido. Ahora no es posible porque las reglas dejan la designación en manos de los consejeros. Eso nos lo dijo aquí, Consejeros que, por cierto, fueron designados por el dinero, por los compadrazgos y por el dedazo de los expresidentes municipales, exdiputados y por algunos funcionarios en turno. Nombres como Juan Carlos Jiménez, hijo del expresidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez, es parte de esos liderazgos naturales electos. Imagine usted el resto. Una vez dicho esto, es más claro entender la llegada y el motivo de la imposición de Marcela González Castillo. Recuerde usted que la finalidad del grupo político al que pertenece Lady Topper tiene como finalidad otra imposición mayor: colocar a su esposo, Alfonso Sánchez García, en la sucesión gubernamental del 2027. Y es que tras haber fracasado en su intento por mantenerse en la legislatura local, a la buena o a la mala, no habría manera de justificar la exposición de la dama que está convertida en operadora de esa tarea, asignación, por cierto, también hecha unilateralmente, porque nadie le dijo, tú eres la ungida, ella solita se asumió. Y mientras no puedan colocarla como titular de la Secretaría de la Mujer, pues surgía una posición en la que legitimaran su acercamiento con la base morenista, la misma que, por cierto, le rechaza y le escupe su arribismo. Seguramente Marcela y su amiguito Alejandro Campeche Avelar no olvidan la ignorada, monumental y pública
de la que fueron objetos en la primera y única visita de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán a Tlaxcala. Ellos dos, como dirigentes nacionales, sabían por qué hacían esos desplantes a los dos tlaxcaltecas. Se trataba de dejar muy claro a la base local que el morenismo estatal no forma parte de su grupo cercano. Los únicos que no lo entendieron, o hacen que no lo entendieron, son Marcela y sus cuates. Pero por eso hay que ayudar a la recuperación de la memoria. Recapitulemos un poco. ¿Qué sucedió ese día en el centro de convenciones de Tlaxcala cuando ni Moctezuma Bautista, en ese entonces encargado de la oficina, ni Alejandro Campech, ni Marcela recibieron el trato esperado? ¿Qué pasó? Pues se les veía molestos, se les notaba con la cara larga, y eso se notó en la colocación de las sillas donde fueron muy alejados. En las fotografías sucedió lo mismo, y finalmente el asco político fue ratificado cuando ninguno resultó invitado a la comida privada que la dirigencia nacional celebró en el Mesón Taurino. Para decirlo rápido, los abrieron, los ignoraron y solamente sirvieron para pagar la cuenta. Pese a este antecedente, los morenistas desde la dirigencia local, donde por cierto hay muchos que fueron ratificados, presumieron este fin de semana en un comunicado la llegada de Marcela González Castillo como su capataz. Obvio, dijeron que había sido electa con base en los estatutos y a través de la organización interna. Pero la respuesta en redes sociales fue lo mejor de todo, porque no se lo creyeron, obviamente. Le dijeron a revista traidora, ignorante, fuera máscaras, síganle dando en la madre al partido, la mafia en pleno y viva el dedazo. Estos fueron algunos de los encabezados en redes sociales que ya se viralizaron. Para tratar de equilibrar o desestimar la inconformidad, en las mismas redes sociales, los trabajadores del gobierno estatal e incluso algunos municipios se sumaron a las felicitaciones para la nuera de Alfonso Sánchez Anaya. Las pocas reacciones y el nulo crecimiento orgánico de esta línea discursiva solo exhibió la obligatoriedad que nada más no cuajó. Si no pueden con lo que intentan socializar desde el Congreso del Estado o desde la capital del Estado, imagínense si podrán con la nueva dueña del movimiento en Tlaxcala. No es culpa del todo, de ellos no, porque les impusieron un producto difícil de vender en lo mediático, porque al igual que en la comida chatarra, se advierte a simple vista lo cancerígeno del producto milagro que ahora encabeza Morena. A ver, la interpretación de la 4T en Tlaxcala fue que el 7º Congreso Nacional Extraordinario del partido había sido para otorgarles un pasaporte de impunidad a las entidades federativas, y eso es muy alejado de la realidad, porque justamente en ese Congreso se iniciaron las modificaciones que pretenden erradicar la imposición, el dedazo y la herencia del partido a la familia y a los cuates en el gobierno, y eso es algo que dejó muy claro Luisa María Alcalde en Tlaxcala, pero no lo entendieron. Que haya sido en sesión extraordinaria, con la participación de los 30 consejeros partidistas, que ya dije, son sobrinos, primos, hermanos, amantes de los cuates de Morena, de los funcionarios y de los expresidentes municipales, y que incluso haya sido con unanimidad esta designación, no es producto de la democratización, ni de la operación política, y mucho menos de la sensibilización de las bases. No, es justamente lo contrario. Y la base de Morena, que radica en el pueblo, los grupos opositores y los enemigos naturales de Marcela, ven en esto la oportunidad para exhibir la torpeza y la voracidad de una mujer que sigue sintiéndose legisladora, que sigue sintiéndose operadora política, cuando su mayor logro ha sido unificar a todos, pero en su contra. Va a ver usted cómo van a reaccionar en las próximas semanas los miembros de Morena, y va a ver usted cómo van a ir a las reuniones. Seguramente van a ir a las reuniones y seguramente acudirán a los llamados, porque finalmente es la dirigencia local, pero también va a ver usted cómo va a empezar a ganar terreno partido, como por ejemplo Movimiento Ciudadano, como el propio Partido Acción Nacional, incluso el PRI. ¿Por qué?
porque se están dando cuenta de que el morenismo en Tlaxcala está secuestrado y que en ese grupo no van a poder entrar. Le adelanto algo. Por eso mismo, el Partido Verde Ecologista de México ya prepara a su nueva estructura. ¿Sabe quiénes la van a encabezar? Apúntele, para que vea que no le miento. ¿Qué le parecería ver como líder estatal del Verde Ecologista a Mariano González Aguirre? Y a lo mejor a un ladito, seguramente la secretaria tiene que ser mujer, pero a un ladito va a estar su primito, el que fue regidor en Apizaco, Emilio Sánchez. Él también. Y otros más que van a salir huyendo de Morena porque no hay posibilidad de crecer, no hay posibilidad de crecer en democracia o de igualdad de democracia. Se van a ir a Movimiento Ciudadano, se van a ir al PAN y acabando así como en la última posición, pues ni modo, vamos al Verde Ecologista a ver si Marianito es más demócrata que los morenistas.